Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leoncio Montemayor, soy un Project Manager en Solar Plaza y bueno, me encantaría decirle, bueno, a todos muchas gracias por unirse a nuestro webinar, Why is Everybody Talking About Self-Consumption? Porque están todos hablando sobre autoconsumo. Tenemos tres grandes ponentes para hoy, Roberto Pardal de Our New Energy, Xavier Cugat de Hola Luz y Fernando Romero de EDF Solar, que nos hablarán sobre tres diferentes perspectivas sobre el autoconsumo. Entonces, solo para comenzar, esta es la agenda de hoy. Empezaré yo con una breve introducción sobre Solar Plaza y lo que estamos haciendo. Y luego tendremos tres presentaciones, una primero por Roberto, luego por Xavier y luego por Fernando. Cada una tomará como 15 minutos y luego cerraremos con una ronda de preguntas y respuestas para todos. Bueno, estamos haciendo este webinar en parte nuestra preparación para uno de nuestros eventos, Solar Market Party Spain, que será el 19 de marzo del 2020 en Madrid. Y estamos esperando más de 300 personas nacionales e internacionales, desarrolladores, inversionistas, manufactureros y consultores. Yo solo para hablar un poco más sobre esto, deja aquí. O sea, el programa es el siguiente, el 18 de marzo vamos a tener, bueno, una cena con un poco de tapas y música en una de las terrazas de Madrid. Y luego el 19 de marzo tendremos ya el programa, donde tenemos aquí varios temas que vamos a incluir. Por ejemplo, bueno, cómo acceder y conectarse a la red. Justo ayer estaba leyendo que la red eléctrica de España ha cancelado como 26 gigawatts de los proyectos aprobados. Vamos a hablar también sobre autoconsumo, financiamiento, PPAs corporativos y muchos otros temas. Prosigamos. Ah, Estos son algunos de nuestros patrocinadores al momento. Volti como nuestro patrocinador de registro. Estamos colaborando con la UNEF, de la Unión Española Fotovoltaica, para este evento. Y bueno, si cualquiera de ustedes quieren unirse a este evento, por favor pueden contactar a Eduardo, eduardo@solarplaza.com. Bueno, este es un poco solo para ver lo que hicimos este año. Hicimos Solar Market Party Spain este año en marzo. Tuvimos más de 280 participantes, donde tuvimos un balance perfecto entre participación española, 50% y 50% internacional. Tuvimos más de 30 ponentes y bueno, bueno, fue un gran éxito y esperamos repetirlo el siguiente año. Si quieren más contenido, pueden ir a nuestra página web, spain.solarmarketparity.com, donde tenemos reportes, artículos, entrevistas y también, por ejemplo, tenemos este mapa, que es un mapa de PPAs, donde tenemos, bueno, toda la información sobre los PPAs anunciados en España y es interactivo. Y para todos aquellos que no conocen, bueno, Solar Plaza, la misión de Solar Plaza es impactar positivamente el planeta, al acelerar la transición energética. Estamos basados en Rotterdam, fuimos establecidos en el 2004 y ya hemos organizado más de 130 eventos en literalmente todos lados del mundo. Y bueno, unos detalles prácticos antes de comenzar. Si tienen cualquier problema técnico, por favor usen el chat box y Marco les ayudará. Cualquier pregunta hacia los ponentes, por favor usen el question box ahí en su panel. Por favor, si tienen cualquier pregunta, háganla durante las presentaciones y veremos todas esas preguntas al final. Pueden encontrar y mandaremos los recordings y las diapositivas después, en un día, o sea, mañana. Entonces, para comenzar, me gustaría introducir a Roberto Pardal, Senior Energy Advisor en Our New Energy, que nos hablará sobre el autoconsumo desde la parte de vista de los inversores privados y el sector privado. Roberto, te pasamos el control del teclado para que puedas proseguir con tu presentación. Muchas gracias.
Roberto. Sí. Ya, listo. Ya está. Perfecto, vamos a ver. Bueno, me presento a todos. Mi nombre, como ha dicho Leoncio, es Roberto Pardal. Soy Senior Energy Advisor para la compañía One New Energy. Pertenezco al grupo de trabajo que está integrado en España con otros compañeros y vamos a intentar haceros ver un poquito la visión, ¿no? La visión que tiene ahora mismo los inversores y el mercado sobre el autoconsumo y el gran potencial que se nos ha abierto hace relativamente poco. Os voy a hacer una breve presentación, Leoncio. La parte de mi presentación, ¿ellos la están viendo? No, a ver, puedes hacerle clic en la pantalla y luego otro clic para ya mover a tu presentación. Ahí está. Vale, perfecto. Ya con el teclado puedes manejar. Muy bien. Bueno, pues cuento a todos un poquito quiénes somos, básicamente para que conozcáis un poquito la compañía. Básicamente Agua New Energy es una compañía que ofrece servicios de asesoramiento para activos renovables. Lo hacemos en todas las fases de los activos. En muchas ocasiones asesoramos a la parte de los desarrolladores, ¿vale? Otra parte, que es la que nos centraremos hoy, es la parte de los inversores, y otra parte muy importante también a los generadores, ¿no? Le damos servicio un poco a las tres patas principales de un desarrollo de un proyecto renovable. Desde el punto de vista ya y entrando en debate, nosotros vamos a hacer una presentación viendo un poco qué ocurre a nivel mundial, qué está ocurriendo a nivel europeo y qué ocurre a nivel nacional. Es bien sabido por todos que a nivel mundial está habiendo un cambio totalmente disruptivo y muy fuerte. Llevamos muchos años con un crecimiento espectacular. Simplemente deciros que a nivel, por ejemplo, solar, desde el año 2006 al 2015, es decir, un horizonte de 9 años, se ha multiplicado la potencia instalada en un 3000%, en más de un 3000%. Lo que significa es que el mercado va lanzado a ese nuevo cambio mundial y tenemos que estar preparados para ello. Además, si esto sumamos que, como todos sabéis, es el momento para tener una hipoteca, estamos a unos tipos de interés totalmente ridículos, a cero en Europa. Eso supone que el dinero en las manos de los inversores quema. Y si el dinero quema, hay que invertirlo. Y si hay que invertirlo, hay posibilidad de negocio para todos. A nivel mundial está habiendo un cambio muy fuerte en digitalización y, por supuesto, en el abaratamiento de las energías renovables. Esto significa que el precio vatio pico de cualquier instalación renovable se ha visto muy reducido en los últimos años. A pesar de algunas legislaciones de algunos países, este abaratamiento del precio ha conseguido que los proyectos siguieran siendo rentables y, por lo tanto, unos PRS de proyectos atractivos, pero en España en concreto se ha abierto un hueco importantísimo para el futuro. En los últimos años, igualmente, la energía eólica también subió mucho, también por su reducción de costes, pero es la fotovoltaica quien crece, como podéis ver en la gráfica, de forma exponencial, ¿no? ¿Qué vemos también? Hay estudios que dicen que alrededor de 115 millones de personas en todo el mundo son abastecidas por energía solar en su modelo de autoconsumo o no. Y de esos 115 millones, 26 millones a través de pequeñas instalaciones de autoconsumo. Es muy importante decir aquí, y es muy importante, sobre todo si hay alguien que está escuchando que se está iniciando en este sector, muy importante decirle que estos datos solo son de instalaciones registradas. Es decir, ahora, y mi compañero Xavi de Holaluz os lo comentará, nos estamos encontrando con problemas de instalaciones que no están legalizadas, que no están registradas y que, por lo tanto, estaban haciendo su función de autoconsumo, pero hay ciertos países con ciertas normativas donde los excedentes sí se pagan o se compensan. Ellos no podrían hacer uso de ese excedente. En concreto hay 26 millones. Se prevé que el 16% del consumo eléctrico mundial se genere mediante fotovoltaica en el año 2050.
Es un 16%, es mucha energía. Os adelanto un dato. A nivel nacional, hay aproximadamente registradas unas 50.000 plantas de autoconsumo. ¿Sabéis cuántas hay en Alemania o en Bélgica? Países con una irradiación mucho menor que la española, países donde tienen un número de horas mucho menor y aún así tienen un desarrollo fotovoltaico mucho más importante que el nuestro. Eso hace que desde el punto de vista de los inversores a los cuales nuestra compañía One New Energy asesora, vean a España como un punto clave estratégico dentro del desarrollo de las renovables a nivel europeo. Veremos ahora también cómo Europa está promoviendo esas inversiones, marcándose unos objetivos a corto, a medio y a largo plazo que permite cumplir esos objetivos que tenemos del Acuerdo de París, ¿vale? Tenemos un objetivo para todos claro, que es reducir las emisiones con gases de efecto invernadero, y el mercado fotovoltaico europeo experimentó en el ejercicio del año 2018 un crecimiento del 37%. ¿Qué ocurre? La Unión Europea ve que esto es necesario y que tenemos además que, en cierto modo, conseguir generar un marco normativo y legislativo adecuado. ¿Para qué? Para que los inversores accedan a esos mercados. Nos centramos en España. ¿Qué ocurre? Pues España es uno de los países más importantes para la Unión Europea para cumplir estos objetivos del 37%. ¿Por qué? Porque, como os comentaba antes, no tenemos un desarrollo de autoconsumo, a pesar de que todos conocemos que hay instalaciones de autoconsumo, pero su desarrollo no ha sido importante en los últimos años. ¿Por qué? Yo creo que todos sois conscientes de que en España hasta abril del año 2019 teníamos una tasa, un impuesto, por todos llamados el impuesto al sol, que en abril de este ejercicio se ha anulado. Esto ha provocado que, unido a otra serie de factores como la flexibilidad, el fácil acceso a la legalización y otra serie de factores, que España sea ahora mismo, junto con Portugal, y quizás más que Portugal, en el foco de inversores a nivel europeo y a nivel mundial. ¿Vale? Es muy importante. ¿Por qué es un foco de inversión? Muy sencillo, porque es un país donde tiene muchas horas de uso y porque es un país que tiene un potencial de autoconsumo muy, muy importante. Si veis la gráfica donde aparecen diferentes países de la Unión Europea, podéis observar que España porcentualmente, para ser un país con un nivel muy alto de sol, no tiene muy desarrollado el número de instalaciones. Por lo tanto, ¿es un negocio? Sí. Nuestros inversores cada día más quieren entrar en el mercado nacional porque en los últimos años esta tecnología solar fotovoltaica ha reducido significativamente sus costes. Además, ha entrado en vigor esta nueva legislación que elimina una serie de barreras históricas, ¿vale?, que permite eliminar ese peaje de acceso y simplifica de forma muy, muy sencilla los procesos administrativos. Muchas veces los inversores tenemos miedo a realizar inversiones cuando no hay una capacidad jurídica, y no tanto capacidad, sino no hay una estructura jurídica clara y que permita agilizar los proyectos de autoconsumo. Además, este marco normativo de autoconsumo en España permite actualmente la venta de excedentes a la red y, por lo tanto, tanto para aquellas instalaciones anteriores que ya se habían realizado inversiones, va a acelerar su periodo de retorno, o sea, va a conseguir que se reduzcan esos periodos de retorno y, además, va a mejorar la rentabilidad de futuras instalaciones. Como os decía, en España hay menos de 50.000 instalaciones de autoconsumo y fijaros en países como Reino Unido o como Alemania,
superan las 800.000 instalaciones. Evidentemente entenderéis que si hay un mercado maduro con una legislación estable, es fácil que los inversores se fijen en un país como España. Se prevé, por lo tanto, que en los próximos 10 años superemos el 1.000.000 de instalaciones de autoconsumo. Y 1.000.000 de instalaciones de autoconsumo son muchos millones de euros y hay muchos inversores dispuestos a invertir en ello. Si conseguimos esto, ¿y por qué sobre todo lo hemos conseguido? Muy sencillo. Hemos pasado de tener una ley restrictiva en el tema de autoconsumo, aunque era viable y se seguían haciendo autoconsumos, pero desde el Real Decreto 244/2019, que los compañeros seguramente os hablarán de ello, nos permite dar ese salto para los inversores y para también las familias. ¿Cuáles son los factores que vemos desde el punto de vista de los inversores para invertir en España? Pues muy básicos. 4 muy básicos. Muchas horas de sol, menos de 50.000 instalaciones, por lo tanto tenemos sol, que es lo principal, tenemos pocas instalaciones, por lo tanto es un mercado con mucho potencial. Nos encontramos además que el precio del dinero en Europa está al 0%, por lo tanto los inversores quieren mover su dinero. Y además hemos conseguido aprobar por fin un Real Decreto y un marco legislativo que permite que estas instalaciones sean totalmente rentables. Sí nos queda ver, evidentemente, que los factores de inversión clásicos también se cumplen. Un factor de rentabilidad clásico es la rentabilidad. El mayor potencial de horas de funcionamiento hace que España, Portugal, países como Italia, Grecia, Chipre o incluso Turquía, que tienen mucha radiación solar, se hacen muy atractivos para los inversores. ¿De acuerdo? De hecho, en muchos de estos países se ha alcanzado lo que se conoce como la grid parity. ¿Vale? Cuando una fuente de generación puede producir un coste inferior al precio del mercado mayorista. Es decir, somos capaces de producir por debajo de lo que marcan los mercados. Por lo tanto, se abre una puerta a las inversiones sin prima, es decir, a las inversiones sin subvención por parte de los Estados miembros. Además, se cumple otro factor importantísimo en las inversiones, que es el entorno económico y seguridad regulatoria. El riesgo de un país como España, que tiene unas menos de Italia, de Portugal, es mucho menor que el de otros países del sur de Europa. Adicionalmente, estos países, como en el caso de España, tienen un mayor grado de desarrollo regulatorio. Y además, con esta normativa, este Real Decreto 244/2009, el mercado está maduro. Por lo tanto, significa que esta liberalización que hemos sufrido estos últimos años, ese funcionamiento ya fiable y transparente y consolidado, nos permite ver a muchos participantes y, por lo tanto, ver cómo existe esta posibilidad de inversión. Como resumen a mi ponencia, solo deciros, aparte de que tendremos después una pequeña mesa de debate, que solo en España el sector fotovoltaico va a requerir alrededor de 70.000 millones de euros para llegar a los objetivos del 2030. Los inversores ya no solo nos estamos fijando en las grandes plantas fotovoltaicas, sino además estamos diversificando el negocio hacia la parte del autoconsumo. Un autoconsumo que, como ya veréis, puede ser de múltiples opciones, pero que siempre necesitará de inversión. Y creo que es el momento de estar atentos y ver cómo se mueve. Muchas gracias y os dejo con los compañeros. Perfecto, muchísimas gracias, Roberto. Digo, un poco fascinante ver que en España el potencial que hay y que no se ha cumplido, pero bueno, esperamos que en los siguientes años todo esto se pueda dar la vuelta, ¿no? Bueno, un recordatorio para toda la audiencia, por favor manden sus preguntas, si tienen cualquier pregunta, ya veo que tenemos ya como 5 o 6, así que bueno. Muchas gracias por eso. Ahora me gustaría presentar a Xavier Cugat, director de operaciones técnicas
solares en Holaluz, que nos hablará sobre el punto de vista del autoconsumo más hacia residencial. Así, Xavier, te dejo el mouse para que puedas proseguir con tu presentación. Muchas gracias. Además necesitamos, creo que te tienes que unmute. Ahí Ahora. está. Muy buenas tardes. Gracias por su asistencia y, bueno, primero les presentaré un poco la historia de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos actualmente, a la par que un poco la empresa. La fotovoltaica ha pasado por varios estadios. Inicialmente, especialmente en España, antes del año 2008, teníamos un mercado basado en primas. Los costes de la fotovoltaica no daban para que fuera competitiva respecto al mercado, lo que se ha venido a llamar grid parity. Le faltaba muchísimo. Y, pues bueno, hasta el 2008 existió una voluntad de los gobiernos que habían habido hasta aquel entonces, pues para promocionar las energías renovables en general, y bueno, la fotovoltaica fue una de las que obtuvo grandes implantaciones. A partir del año 2009-2018, podría decir, podemos discutir si el final es 2018-17, pero el gobierno ha aplicado una serie de medidas, por un lado a nivel de generación, a nivel de recortes incluso retroactivos, lo cual dañaron un poco la imagen de seguridad jurídica de España, como por otro lado un poco medidas que se vieron como más bien un freno al autoconsumo a raíz de que parecía que se iba a alcanzar la paridad de red en breve. Y bueno, quizás lo más significativo ha sido un poco lo del impuesto al sol. Un nombre, bueno, aunque realmente nunca se llegó a aplicar el impuesto al sol, pues se quedó un poco este lema o este nombre como un poco el tipo de política que hubo hasta aquel entonces. Aunque les he de decir que para instalaciones residenciales donde se excluía específicamente el impuesto al sol de manera transitoria, había la penalidad de que había que poner un contador de red, cosa que supone 600, 800 euros aproximadamente contando la instalación, y que para una instalación de menos de 10 kilovatios pues ya viene a ser un peaje, y eso sí que lo tuvieron que pagar las instalaciones que se conectaron de manera legal hasta esa fecha. Esto provocó que muchas empresas españolas salieran del mercado español y, bueno, pues a partir del 2014, 2012 y tal, pues nos encontramos esto. De hecho, este es mi pasaporte. Yo hice el tránsito hacia el exterior. Bueno, les presento un poquito porque mientras tanto en el año 2010 en Barcelona estos tres jóvenes, ahora 8 años menos jóvenes, que son Uriol, Ferran y Carlota, fundaron Holaluz. Y bueno, el objetivo de Holaluz de siempre ha sido conectar la gente a la energía verde. Como todos sabemos, hay dos flujos a nivel de sistema eléctrico. Uno es el flujo físico real de la energía y otro es el flujo económico. El flujo físico y real de la energía, obviamente, uno no puede escoger de dónde viene la energía de su casa. La energía viene de donde marca la ley de Ohm. Pero en el flujo económico, pues uno sí puede escoger dónde va su dinero, el dinero que paga en la factura. Y esto es lo que hacemos en Holaluz. Todos nuestros clientes como comercializadora, pues saben que el dinero que pagan ellos va exclusivamente a generadores de energía verde. Bueno, esto para ir un poco rápido, no abundarles con temas de Holaluz, es un poco más de historia de Holaluz, y entiendo que están más interesados en el tema del autoconsumo. Por supuesto, me lo saltaré un poco, pero sí quería resaltarle una cosa que quería explicarles, es cómo hacer funcionar este negocio del autoconsumo. Y sí hay uno de los valores de Holaluz que nos ha resultado
que creo que es el más difícil de aplicar en una empresa y que creo que es importante en aplicar en empresas que pretenden entrar en un sector y hacer algún tipo de innovación donde parece que está quizás todo inventado, pero donde a nivel comercial pues se pueden tomar muchas acciones, ¿no? Que es el valor del medio, el 6 things as they are, que son decir las cosas como son dentro de la empresa. Esto es un lema que yo creo que casi todas las empresas del mundo lo tienen, pero realmente es lo más complicado de hacer. Solo les daré un detalle. Nosotros, por ejemplo, para hacer esto, pues, por ejemplo, no tenemos los títulos o las posiciones que tenemos nosotros en las tarjetas de la empresa. Nadie lo tiene. Es un ejemplo. Entonces, esto se lo paso. Son las oficinas de Holaluz, para decirles que son muy chulas. Y vamos a el siguiente punto. Nosotros como comercializadora empezamos el 2011, el año 2018 fuimos la comercializadora alternativa con mayor crecimiento de España y en la actualidad tenemos 180.000 clientes y 180 millones de euros de facturación con 180 empleados. A nivel de autoconsumo, es una actividad que emprendimos en el año 2018. Y esto da idea de cómo fue, centrados exclusivamente en el sector que nos parece más difícil a nivel de gran empresa, pues poder hacer algo rentable y bueno, que funcione, y realmente creo que lo estamos consiguiendo. Si se fijan, en el año 2018 el número de clientes, y más teniendo en cuenta que son residenciales, fueron meramente anecdóticos, y les he de decir que la mayoría fueron a finales de año, por lo que veremos posteriormente, los cambios regulatorios. Pero realmente en el año 2019 ya se empieza a ver un cierto movimiento de cómo está funcionando. Es decir, esto no solo está llegando a las empresas, sino que también está llegando a muchas familias que tienen interés en captar, donde hay un mercado potencial pues muy interesante. Además, recientemente hemos creado el equipo para empresa y el año que viene, y yo creo que es un número muy conservador visto la evolución de las ventas, creo que llegaremos a 5.000 clientes residenciales. Esto es un poco lo que prevemos para el futuro al respecto nuestro, pero les voy a dejar con un detalle. En el año 2023, solo como Holaluz, pensamos tener 50.000 clientes de solar residencial. Si pensamos en las cifras que nos ha dado el anterior ponente, estaríamos hablando de duplicar, solo con lo que va a instalar Holaluz, el número de autoconsumidores. Y esto teniendo en cuenta que, obviamente, en el mercado hay muchos, aunque creemos que estamos en una posición de liderazgo, hay muchas empresas que están también entrando en el mercado porque han visto que hay una tarta atractiva. ¿Cómo vemos el mercado nosotros? Hemos de hablar un poco de la generación, porque la generación nos va a afectar, lo que va a suceder en la generación va a afectar a los precios de mercado y puede afectar al autoconsumo. Nosotros vemos que la fotovoltaica puede llegar a ser la principal fuente de generación en España en 4 años. Hay que decir que para ser la primera fuente de generación hay que llegar al 20-25% aproximadamente. La fotovoltaica está en el 5% actualmente de producción a nivel anual, y realmente es verdad que Red Eléctrica está reordenando todo el tema de los permisos para conectar y todo, pero es que hay un volumen inmenso de proyectos, de los cuales una cantidad enorme posiblemente no se va a ejecutar, pero es que con que solo se ejecuten aproximadamente entre el 25-30% de lo que está en marcha en estos momentos, ya estamos en esta situación de que la fotovoltaica se va a convertir en la principal fuente de generación en el mercado español en 4 años. Esto puede producir algún tipo de distorsión en el mercado debido a que, obviamente, se convierta al mediodía en las zonas, en el momento en que la energía sea más barata. Ha pasado en otros mercados, por ejemplo, hay nodos en Chile donde el precio del mercado es muy barato al mediodía.
El autoconsumo en todos los segmentos, y cuando hablo de todos los segmentos me refiero a residencial y especialmente empresa, va a experimentar una fuerte implantación. Esto para ponerle números. Nosotros estamos esperando aproximadamente de aquí en los siguientes 4 años que no menos de 3.000 megavatios de autoconsumo se conecten a la red. Bueno, a la red no, a la red interior del cliente autoconsumidor, ¿no? Esto también tensionará un poco el mercado porque a nivel de consumo es posible, dependerá de ver cómo va la evolución económica, pero es posible que haya una ligera reducción del consumo del sistema eléctrico. Esto provocará, y les he dejado, por cierto, un documento que se pueden ustedes bajar sobre costes de sistemas es del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, con unos análisis de los costes de generación fotovoltaica con almacenamiento en el año 2018. Esto provocará, si ustedes se fijan, la evolución que está teniendo el precio del almacenamiento la reducción de precios es bastante importante. Recuerda a la solar en algún momento. En este estudio pueden ver costes de plantas de nivel utility, es decir, por ejemplo, hay un estudio de plantas de 60 megavatios con 4 horas de almacenamiento y todo. Esto va a provocar que a mediados de la década que viene, pues empiecen a implantar sistemas de almacenamiento. Dicho sea de paso, hay estudios ya actuales, con precios actuales, que evalúan para plantas tamaño utility, evalúan los costes de la generación de fotovoltaica con almacenamiento en valores de aproximadamente 50-60 euros el megavatio hora, lo cual la hace bastante competitiva y más teniendo en cuenta que estos precios tienen una fuerte tendencia a la baja en los próximos años. Esto, de alguna manera, puede llegar a afectar a la evolución del autoconsumo, pero nuestra idea es que el autoconsumo va a seguir fuerte debido a 2 motivos. Primero, que obviamente el coste de la energía que cualquier consumidor paga no solo refleja la energía, y no estoy hablando de la potencia, que también es otro pago. El costo de la energía no solo paga la energía, sino que paga una serie de peajes y otras políticas que se incorporan. Esto va en el kilovatio hora que paga cualquier consumidor, y aunque el precio de la energía sea muy bajo, hay un mínimo al cual no puede bajar el kilovatio hora para un consumidor. Y por otro lado, por el aumento de competitividad de los sistemas de almacenamiento. Es bastante posible que haya un aumento de sistemas de autoconsumo con almacenamiento, pues para diferir la energía generada durante el día a horarios nocturnos. Esta es un poco la visión que tenemos. ¿Nosotros cómo lo hacemos esto del autoconsumo? Para nosotros es muy importante la implantación mediante instaladores locales y, sobre todo, algo muy importante. Nos hemos dado cuenta que esto no funciona si el instalador es un proveedor. El instalador normalmente es una empresa más pequeña que nosotros, que requiere ayuda, asesoramiento, en un mercado en el cual está muy dinámico, tiene capacidad para construir plantas solares, pero igual no tiene ciertos conocimientos de cómo sistematizar la construcción de plantas, cómo hacerla más ágil, cómo dirigir los equipos. Entonces, hay que hacer un poco de mentor de muchos instaladores y de socio y tomarse el tiempo, y esto significa establecer una relación fiel con él. Hay que dirigir, como les decía, a sistemas que permitan la estandarización y aplicación de protocolos y trabajo en serie. Y debido a que, como todos sabemos, la verdad es que a pesar del tiempo que ha pasado y de que ya estamos en grid parity en sistemas en prácticamente todos los niveles,
El consumidor particular también está en grid parity, incluso para plantas pequeñas. Incluso en plantas pequeñas estamos observando descensos de precio en el global de la planta. Hoy justamente estaba analizando los nuevos módulos que vienen para el año que viene. Normalmente nosotros instalamos módulos PERC monocristalino, media célula, formato pequeño para clientes residenciales, o sea, formato de lo que antiguamente sería 60 células, que actualmente están por 325 y bueno, pues ya están en 335 y el precio de lo que sería el módulo para 335 prácticamente se mantiene respecto al anterior, lo cual significa que el precio por vatio sigue bajando, incluso en instalaciones muy pequeñas, como las de autoconsumo. Sí que hay una serie de cosas que sí quisiera comentarles antes de seguir, sobre todo el tema de la compensación simplificada. Como ustedes saben, el Gobierno primero aprobó el Real Decreto 15/2018 en octubre del año pasado, que establecía una serie de... hacía todo mucho más sencillo para el tema del autoconsumo. Básicamente, cualquier autoconsumidor está en 3 rangos. O es inferior a 15 kilovatios, lo cual es a nivel administrativo súper simple. Simplemente hay que hacer la instalación y darla de alta en el registro de industria de la comunidad autónoma. Y nos permite la compensación simplificada, de la cual les voy a hablar a continuación. De plantas de 15 kilovatios a 100 kilovatios, aún tenemos la necesidad de pagar el aval para obtener un punto de conexión, pero tenemos acceso también a la compensación simplificada. Se nos complica un poquito más, pero a partir de 100 kilovatios es un poco como antes, tenemos que vender la electricidad a mercado, ¿vale? La compensación simplificada es un método que el legislador ha querido a nivel de que, en el caso de que hayan excedentes, obviamente lo óptimo para cualquier instalación de autoconsumo es que no existan excedentes, es donde obtenemos la máxima rentabilidad, ahorrándonos cada kilovatio hora de nuestra factura, cada kilovatio hora que nos ahorramos de nuestra factura. Pero ha querido establecer un método en el cual el cliente no tenga una actividad económica, es decir, no tenga que hacer facturas, IVA y todas estas cosas que complican, pero al mismo tiempo pueda obtener un valor por los excedentes que se dan, aunque hemos de procurar que sean los menores posibles. Esto se vino a llamar compensación simplificada y lo que se debería hacer es descontar de la factura lo que vendrá a ser aproximadamente unos 5 o 6 céntimos el kilovatio hora excedentario. Y esto se puede hacer en cualquier consumidor en el rango que tenga una instalación en el rango de potencia entre 1 vatio y los 100 kilovatios. Obviamente esto simplifica mucho, esto lo tiene que hacer la comercializadora y sí que en el Real Decreto de octubre no quedaba muy claro. Posteriormente se aprobó el Real Decreto 244/2019 en abril, que establecía ya mucho más claramente cuáles eran las condiciones para la compensación simplificada. Lo que nos encontramos la comercializadora es que, a pesar de que este Real Decreto aclara bastantes cosas, no termina de aclarar todas y deja una serie de disposiciones digamos, al consenso del sector eléctrico. El consenso del sector eléctrico incluye la CNMC, Red Eléctrica, OMIE y las distribuidoras. Entonces, lo primero que se tuvo que hacer, que esto ya existe, es acordar, porque las distribuidoras envían cada mes un formato con los consumos de los clientes, que también enviarán a las comercializadoras los excedentes. Esto ya está funcionando, pero a las comercializadoras no nos han dicho qué es lo que tenemos que hacer con esta energía excedentaria de nuestros clientes. Si es algo que nos lo podemos descontar, lo podemos vender a clientes cerca y nos van a cobrar unos peajes X, o no van a haber peajes para los clientes de proximidad. Todo esto no está estipulado, lo que nos lleva a especular un poco, por lo que vemos que la compensación simplificada de efectos prácticos estará disponible para los clientes a finales de año.
porque sí que les he de decir que se está trabajando, no es un tema que se esté abandonando. También ha habido alguna comercializadora, distribuidora, generadora importante, como Iberdrola, que últimamente ha reclamado que al final el gobierno haga un real decreto para terminar de clarificar estos puntos. Como todos sabemos, la situación actual, esto no es realmente complicado, ¿no? Esta es un poco la situación en la que nos encontramos actualmente y, bueno, pues esto a efectos reales significó que, bueno, pues este es de nuevo lo mío, pudimos volver, pero no es lo mío, es lo de muchas empresas que habían salido fuera, que eran españolas y que de nuevo se han focalizado en el mercado español porque realmente el mercado español vuelve a ser atractivo. Hay un mercado potente a nivel de generación, hay un mercado potente a nivel de autoconsumo y, bueno, pues como antes les he puesto las noticias negativas, les pongo ahora las noticias positivas. De nuevo empiezan a aparecer todo tipo de noticias positivas sobre el sector solar, como nos comentaba el anterior ponente. Nosotros realmente pensamos lo mismo que venía en la anterior ponencia, que España puede ser uno de los líderes porque tiene las condiciones en el sector de la energía renovable y especialmente la fotovoltaica en los próximos años. Tenemos horas de sol, tenemos un mercado importante a nivel eléctrico, pero no tan grande como otros países como China, Estados Unidos, obviamente, y desde hace tiempo se vienen haciendo trámites de proyectos grandes que se están empezando a hacer realidad. El autoconsumo había muchas ganas, se está demostrando y realmente creo que en los próximos pocos años, 3, 4 años, pueden haber muchas noticias de cómo realmente hay una transición energética en el sector eléctrico que se está viendo en España y, por supuesto, creemos que es un sector muy interesante para los inversores, tanto nacionales como extranjeros. Y simplemente, pues, agradecerles su atención y quedo a la espera de sus preguntas en el caso que las haya. Perfecto, muchísimas gracias, Xavier, por tu presentación. Ahora, bueno, me gustaría presentar a nuestro siguiente ponente, Fernando Romero, Junior Manager en EDF Solar, que nos hablará sobre ahora el autoconsumo en la perspectiva de los usuarios comerciales e industriales. Fernando, te dejamos al control y, bueno, a la espera de tu presentación. Hola, hola, buenas. ¿Se me escucha, no? Sí. Hola. Sí, ¿no? Vale. Sí. Vale, ¿ya tengo ratón? Sí, ¿no? Hola. Sí. Ya me escucha todo el mundo, ¿no, Leoncio? Sí, todo el mundo. Sí, ¿no? Vale. Nada, buenas tardes a todo el mundo. Soy Fernando Romero, el director general de EDF Solar. Y bueno, después de escuchar tanto a Roberto como a Xavier, bueno, a Xavier, hay muchos puntos de los que tenía pensado hablar, pero lo han hecho también, que hay varios apartados de la presentación de hoy que voy a dejarlos o voy a pasarlos un poco por alto, ¿no? Os voy a decir en 4 cositas quiénes somos y a lo que nos dedicamos, que va a ser más o menos 3 minutitos, no más, y después ya me centraré en lo que realmente nos es interesante o lo que creemos de EDF, que en España se tiene que cambiar, actualizar o puntualizar para que el desarrollo del sector sea acorde a lo que creemos que tiene que ser, ¿no? Leoncio, ¿me dices cómo puedo pasar diapositiva o cómo se puede abrir el PDF? Haz clic con el ratón a la pantalla y luego ya con el teclado puedes... Vale, next. Ok. Ya con el teclado, perfecto. Vale. Fácil. Bueno, comenzamos. Voy a ir un momento a la última página. Last view, un segundito. Y hago un breve resumen de quiénes somos y ya está. A ver, que esto me va. Me vais a perdonar, que es un segundo, ¿eh? Y así volvemos para atrás y dejamos esto finiquitado. Bueno, nosotros somos especialistas en autoconsumo. Llevamos haciendo autoconsumo
aunque parezca mentira, más de 9 años. Bueno, justamente hacemos 9 años ahora en enero con nuestra primera instalación de autoconsumo industrial. La hicimos en 2011. Se legalizó en 2011 y fue la primera instalación de autoconsumo industrial llamada industrial de España, ¿no? Como bien decía Xavier o Roberto, en aquel momento los costes de instalación, aunque bueno, estamos hablando de un año en la que los costes ya se habían reducido considerablemente, la falta de normativa y regulación hacía que, bueno, que nadie pensara en la opción de poder hacer una instalación de autoconsumo, ¿no? Pues nosotros hicimos una en aquel año, 270 kilovatios en una fábrica en Galicia, y hasta la fecha de hoy pues llevamos 1.200 proyectos de autoconsumo ejecutados en industria. Nosotros la parte doméstica no nos centramos en ella, no es nuestra unidad de negocio, sino que nos dedicamos únicamente al sector industrial, ¿no? Aunque esta diapositiva no está totalmente actualizada, podríamos actualizarla ahora mismo en 2 minutitos, pero bueno, para hacer un breve resumen para que sepáis a lo que nos dedicamos, quiénes somos y lo que hemos estado haciendo en los últimos 8 años. 1.200 proyectos, hoy en día más de 70 megavatios de autoconsumo en industrias, 1.200, 1.300 clientes, sobre 1.500 proyectos actuales ejecutados en operación, y hemos tenido una cuota de mercado nacional hasta esta fecha más o menos en torno, en la parte industrial, siempre hablando de la parte industrial, en torno al 50-60% del volumen total instalado en España, ¿no? ¿Esto qué nos ha dado? Pues evidentemente nos ha dado el conocimiento, o por decirlo así, nos ha dado saber o sufrir, ¿no? Más que saber, sufrir todo el proceso normativo que ha tenido este país desde el año 2011, en el que únicamente existía una sola regulación, que era el Real Decreto 1099 para instalaciones de menos de 100 kilovatios, que hoy día sigue vigente, por desgracia, y el Real Decreto 1955, que era para planta de generación, que hoy sigue vigente, por desgracia. Entonces, vamos a centrarnos, como bien explicaba Xavier, en lo que es la regulación de autoconsumo, porque partiendo de esa base y viendo el futuro que tiene y el desarrollo que tiene el sector fotovoltaico en España, aunque es muy positivo la mentalidad o el sentimiento que tenemos ahora mismo en este país para desarrollar los objetivos que se han impuesto por parte del Gobierno y también por Europa para llegar al 25% de energía renovable, por ejemplo, o los 8.000 megavatios de autoconsumo que se deben instalar. Todos estos objetivos son muy bonitos, pero hoy en día la normativa permite, con todo lo positivo que ha tenido y con el cambio de situación, de sentimiento, de perspectiva que se ha ocasionado con el Real Decreto 244, este Real Decreto no es ni más ni menos que una pequeña modificación, salvo para instalaciones domésticas, para instalaciones, en nuestro caso, industriales, sigue casi en su totalidad, casi, salvo aquellas que son sin excedentes, que comentaremos ahora, sigue con la misma normativa que seguíamos antes. Entonces, ¿ha habido un cambio? Es evidente que ha habido un cambio. ¿Es un cambio necesario? Sin duda. ¿Es un cambio suficiente? No. ¿Es un cambio que tienen que desarrollar de manera urgente? Es evidente que debe ser así. No solo en la parte de autoconsumo, no solo en la parte con excedentes o sin excedentes, que tiene que haber cambios igualmente, sino también en la parte de generación, ¿no? Si buscamos al final, si el objetivo final del país evidentemente no seremos autosuficientes, pero sí tener una parte importante de generación renovable que podamos aprovechar de una manera lógica, con una generación distribuida que sea un eje importante de la energía del país. En la situación actual, el autoconsumo no tiene la capacidad de conseguir que ese autoconsumo que se instala sea totalmente eficiente, ¿no? Y no porque las plantas fotovoltaicas no sean eficientes, evidentemente que lo son. No tampoco porque el coste no sea barato. Sí, tal cual, no, barato. Sí, evidentemente es muy barato hoy en día hacer una planta de autoconsumo. Sino porque mucha energía de la planta que
que tienes en tu tejado no la vas a, no la vas a poder aprovechar. Una, porque como bien decía Xavier, la compensación no está regulada y se tiene que regular. Veamos también cómo se va a implantar ese protocolo de operación para las distribuidoras. Vamos a ver también si se marca un principio de igualdad, para que todo el mundo tenga un principio de igualdad en esas compensaciones. Y dos, la parte de con excedentes, pues estamos en una situación en la que no se ha desarrollado absolutamente nada, ¿no? Seguimos en una situación exactamente igual que en 2011, 12, 13, 14, hasta la fecha de hoy. Nosotros entendemos el autoconsumo como un punto de generación que, además de que sea beneficiosa para tu empresa, que lógicamente por eso se hace, también tiene que ser beneficiosa no solo para el medio ambiente, sino también porque esa energía que a ti te sobra debe ser beneficiosa para tus vecinos. No tiene sentido hacer una estación de autoconsumo que no quieras verter energía, aunque puede ser una decisión totalmente respetable, legítima de la persona que lo hace, que esa energía que se vierta o que no puedas verterla porque tienes que tener un trámite administrativo que te va a ocupar un año de la vida útil de la instalación. Eso hoy en día creemos que no debería ser así, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos un poco porque si no empiezo al desarrollo y posiblemente no pare, ¿no? La ventaja del autoconsumo, pues creo que todos sabemos perfectamente las que son. Es un ahorro efectivo en la factura eléctrica. Evidentemente, te ahorra la parte de la energía variable y aquellos peajes ATR que son de aplicación a la misma. Es un aumento de la eficiencia energética de cualquier proceso productivo, evidentemente, porque es una reducción de costes directa sobre un proceso productivo. Aumenta la competitividad de las empresas, es un compromiso por la sostenibilidad, es una parte importante hoy en día del RSC, una imagen de marca. Y en el sector primario, que lógicamente es un sector tiene mucha más dificultad para tener suministro eléctrico, pues lógicamente es un vehículo de dinamización para cualquier centro, granja, pequeña industria que esté deslocalizada o, como le llaman hoy en día, en la España vacía, ¿no? Estas zonas tremendas donde hay mucha parte ganadera y demás, que cualquier tipo de acometida eléctrica les cuesta más en algún caso que la propia nave. Además de todo esto, el autoconsumo tiene de por sí una vida útil que hoy en día es difícil definirla, porque es muy difícil también que en este país haya instalaciones con esa vida, es evidente que sí, pero entendemos, porque los expertos dicen así, que los 25 años sí podrían tener, 25 o 30 años no tendría que haber problema, porque una planta fotovoltaica con su mantenimiento preventivo correctivo efectuado de manera correcta, duren produciendo una energía, pues, lógicamente, que irá disminuyéndose, pero que, una vez amortizada, es rentable. ¿Esto lo da cualquier otro modelo? No. El autoconsumo es especial. Es especial, primero, porque es algo de uno mismo. Segundo, porque no requiere de ninguna ayuda pública. Tercero, porque ayudas al ahorro energético no solo tuyo, sino como país. Y tercero, porque es un elemento dinamizador del PIB. Crea empleo, recaudación de impuestos, tanto directos como indirectos, IRPFs, IVAs. Bueno, quiero decir, es una parte importante y debería ser una parte importante del tejido industrial de España, evidentemente por la situación geográfica que tenemos. Y segundo, porque este tejido industrial no solo es un tejido industrial a largo plazo, sino que además conlleva y debería conllevar una parte importante de I+D, que sería algo muy, muy interesante en la situación actual de la que tenemos en este país, que somos, por decirlo de alguna manera, el país de la Unión Europea con menos inversión en I+D, y esto seguramente a largo plazo tendrá unas consecuencias que serán muy difíciles de contraponer, ¿no? Dentro de esto, el autoconsumo es lo que es, y después del Real Decreto 900, que bien decía Roberto, si no me equivoco,
que era el que había impuesto justamente esto, ¿no? Había impuesto el cargo transitorio, lo que se había denominado impuesto al sol, que fue un cargo transitorio sobre la energía producida, autoconsumida, que nunca llegó a aplicarse, quedó pendiente de desarrollo reglamentario, pero que sí conllevó una parálisis social, más que nada una adjetivación negativa sobre lo que la gente entendía que era el autoconsumo, de tal manera que la gente entendía que era algo ilegal o que era algo que estaba penalizado. Y además de esa consecuencia jurídica del señor Soria y posteriores, además de esto, se creó desde el mismo gobierno una imagen de que el autoconsumo era algo única, exclusivamente para ricos. Estas dos definiciones conllevaron que 2015 y siguientes, en un momento en el que el autoconsumo ya tenía los precios muy cercanos a los actuales, podía haber despegado ya hace años, ¿no? Nosotros en aquellos momentos ya estábamos instalando, pues tampoco muchas, ¿no? Pero 200 plantas anuales más o menos, y evidentemente sufríamos de la red comercial, se nos requería continuamente formación para poder contradecir esta situación, ¿no? El autoconsumo se paralizó por un tema puramente político. No fue un tema de coste, ni de eficiencia, ni de necesidad, ¿no? Fue un tema únicamente porque en aquel momento el gobierno no estaba de acuerdo con la disrupción, ¿no? Que es lo que conlleva esto, de un cambio de modelo energético que partía desde la generación a gran escala, que sí era lo que ellos entendían como eficiente, contra la generación distribuida, que aún no sabemos el motivo real, aunque podemos decir y especular con muchos de ellos, no sabemos exactamente por qué no tenían bien visto, ¿no? Después de ese Real Decreto, pues salió un Real Decreto Ley y posteriormente salió el Real Decreto 244, ¿no? Este Real Decreto, pues evidentemente da un empujón al sector porque permite hacer instalaciones sin excedentes de una manera muy rápida, sobre todo hasta 100 kilovatios. Hasta esa potencia que al final es un target que es muy habitual dentro de cualquier empresa. Esas instalaciones las legalizas telemáticamente. Tiene un lado positivo, que es el desarrollo del sector. Tiene un lado negativo, que entran muchos players que al fin y al cabo son nuevos, por decirlo de una manera cariñosa, pero que no están haciendo nada positivo por el sector, más que nada por la forma o por las características que se están viendo hoy en día, ¿no? Este sector estaba contraído, este sector se ha expandido, este sector ahora mismo el autoconsumo está en boca de una gran parte, sobre todo de los empresarios. Creo que en la parte doméstica, el trabajo que están haciendo, por ejemplo, desde el compañero anterior o la luz, es un trabajo exquisito en el que conciencian a sus clientes de que el autoconsumo debe ser una parte más de su vida, como en cualquier otro país de la Unión Europea. Ayer mismo teníamos un acto con Martin Green, que es el Global Energy AdWords del año pasado, que es un científico, desarrollo de módulos puro y duro, y nos decía que en Australia, de 8 millones de casas, había 2,7 millones de casas con autoconsumo, ¿no? Esto aquí, pues evidentemente acabará llegando, ¿no? Pero acabará llegando y tiene que acabar llegando no solo en la doméstica, es evidente que no, sino que solo doméstica, industrial y todos aquellos puntos de generación que sean eficientes y que ayuden, ¿no? Que ayuden a la parte de generación, no solo en autoconsumo, sino en generación en sí. Tiene que haber un cambio de modelo energético, pero tiene que haber un cambio de modelo energético con un origen no solo del gobierno, sino de toda la sociedad, ¿no? Que además tiene que ir unido a un cambio de modelo económico, que va unido a su vez con un modelo o una regresión a lo que está ocurriendo, que es el cambio climático, ¿no? Todo esto tiene que ir desarrollado en paralelo a una regulación acorde a lo que necesita este sector. Este Real Decreto es un paso más. Bien,
Compensa energía, perfecto. Las domésticas de menos de 15 kilovatios, perfecto. No requieren punto de conexión. Es un paso importante. El autoconsumo compartido, bien. Queda aparte de regular esas condiciones técnicas o esquemas del autoconsumo compartido. Hasta 100 kilovatios sin excedentes es únicamente un boletín, un certificado conforme a la UNE de la inyección cero. Bien, perfecto. Pero las que quieren vender, que creemos que es fundamental, porque de 365 días y 52 fines de semana, 52 fines de semana por 2 días son 100 días al año. Y 100 días al año es casi imposible que una empresa trabaje. Y si una empresa o un pequeño comercio o una nave de almacén o cualquier empresa que tenga idea de tener un autoconsumo y tiene que estimar que 100 días al año esa energía la va a desaprovechar, tenemos un problema de regulación. Y este problema de regulación no nos puede llevar a que instalaciones de menos de 100 kilovatios se regulen por un Real Decreto de 1799. Porque ese Real Decreto es del año 2011 y ese Real Decreto se creó para instalaciones de pequeña potencia de generación, de producción, que no tiene nada que ver con la instalación de autoconsumo. Y tampoco tenemos que tener un Real Decreto del año 2000 que se creó o se publicó, se promulgó para ciclos combinados que regulan aquellas instalaciones de más de 100 kilovatios. Y que esas instalaciones de más de 100 kilovatios, en una gran parte de comunidades autónomas, tienen que pasar por el procedimiento de exposición pública. Exposición pública por una instalación que va a verter lo que va a verter 2 días a la semana o un día a la semana. Y en muchos casos, las distribuidoras le pedirán las protecciones o esquemas de protección de alta tensión, ya sea el teledisparo, el seccionador o homopolar 59N o cualquier tipo de elemento que conllevará que si ese hombre quiere vender o ese cliente industrial, empresario quiere vender una instalación de 105 kilovatios, por poner un ejemplo que sea muy gráfico, conllevará que tendrá que gastarse quizá entre el aval, los trámites, tasas, proyectos, visados, etcétera, más la protección de media tensión, quizá ese hombre tiene un gasto de 25.000 euros. Si esos 25.000 euros van a conllevar que ingrese 1.500 euros al año en excedentes o 2.000, pues tiene un payback de 12 años. 12 o 13 años en el mejor de los casos, yendo a pool, pagando el peaje de acceso y impuesto de generación. Entonces, esto que creemos de EDF, que la generación distribuida tiene que ser una generación distribuida colectiva, no individual. El autoconsumo tiene que ser para uno mismo, pero pensando que lo que tú no autoconsumas, los que están cerca de ti, tienen esa posibilidad y que es bueno para el sistema. Evidentemente, esa energía va a ser positiva, va a tener un impacto positivo en el sistema. Quizá con 50.000 instalaciones que decía Roberto, que están registradas en España, tanto doméstica como industrial, posiblemente ahora mismo podría ser fácil o menos difícil de gestionar. Quizá dentro de 2 años o 3 años, con 2 millones o con 1 millón o con 250.000 sea más difícil, ¿no? Pero el modelo al que tenemos que, creemos que el modelo al que tenemos que luchar e ir como objetivo es un modelo donde la tramitación administrativa, aún con estos cambios positivos, no sea algo que en muchos casos impidan un desarrollo no solo de la planta del cliente en sí, sino que además impiden un desarrollo de concepción de mercado eléctrico, ¿no?, del país. Que al final estamos lo más curioso de este tema es que por miedo a tramitar o por miedo al coste que supone tramitar, está dejando de producir energía. Porque estos 50 días, 80 días o 90 días pueden ser el 25%, el 20% o el 18% de la producción anual. Y esa producción anual, por este motivo, en el que estás tramitando la planta como inyección cero y te echas 2 añitos o 1 año y medio, porque Iberdrola, Endesa o Fenosa tardan 7 meses en darte punto de conexión, te vas a industria y tardan 5 meses más, pues quizá estés 14 meses donde ese 30%, 25%, tú ya no lo aprovechas, evidentemente,
pero que tampoco está dejando que aproveche absolutamente nadie. Y esto sí que tendríamos que modificarlo. Creo que el gobierno tuvo tuvo en su momento y tiene, pero ha tenido una oportunidad interesante de sacarlo, como también sacó, ¿no?, la inscripción del punto de conexión a las instalaciones de 15 kilovatios, que evidentemente... Dime. Fernando, ¿crees que podrías concluir la presentación que nos tendríamos que ya estamos pasado la hora para Sí, no, es que si me movernos pongo hacia no paro. el Q&A? Sí, claro. Nada, vale, 2 minutitos, lo liquido ya. Sí, A ver gracias. si puedo darle para atrás. ¿Estoy dando para adelante o para atrás? Ahí está. Dale, vale, espera. Vale. Aquí un breve resumen del impacto que tiene el autoconsumo actualmente, ¿no? La potencia instalada en España ha sido 262 megavatios en 2018, un aumento de 26. Este dato, pues, bueno, es un dato que hemos cogido desde la patronal. Habría que analizarlo muy concretamente, pero bueno, lo damos por bueno. Sobre todo la zona donde más se instala, tanto autoconsumo como generación, el impacto de la contribución que tiene la energía fotovoltaica al PIB, la incidencia de trabajadores que hemos tenido y que tiene comparativamente con el 2008, 9, 10, no tiene absolutamente nada que ver, y poco más. En principio, esto era y es darle un poco de imagen al sector, ver a dónde queremos ir, sobre todo con el Plan Nacional Integral de Energía, ¿no?, que es el PNIEC, que es un proyecto muy ambicioso, pero que, bueno, que este proyecto ambicioso, en la parte de generación, como bien decía Roberto, van sobrados. Es evidente que sí. En la parte de generación hay hasta un colapso de conexión, sobre todo los últimos informes de Red Eléctrica así lo dicen. Nosotros estamos en esa unidad de negocio y, bueno, estamos sufriéndolo, evidentemente que sí. Pero la parte de autoconsumo, aunque habiendo mucho instalador de instalaciones, por llamarlo de alguna manera, pequeñas, hay otros grandes players que están haciendo grandes instalaciones, pero que con la situación actual no cumpliremos el objetivo del gobierno y posiblemente nos quedaremos solo viendo los datos de este año, que son sin cierre. Nos quedan 3 meses más o menos para cerrar el año, pero bueno, nosotros lo estamos viendo internamente, estamos evidentemente instalando mucho más, pero esa instalación, conforme a los objetivos que se tienen que marcar el sector en autoconsumo, va a ser muy complicado llegar al objetivo, sobre todo por la parte de regulación. Leoncio, si quiere darla por finalizada, por mi parte, ya podríamos hacerlo. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, gracias por la presentación y ahora es el momento de nuestra sesión de preguntas y respuestas. Tenemos muchas preguntas de la audiencia, así que le pido, bueno, a los 3 ponentes, bueno, vamos a tratar de responder rápidamente para tratar de cubrir la mayor cantidad de preguntas posibles. Aquí, bueno, creo que ya todos están sin el mute. Una pregunta para Roberto. ¿Los impuestos sobre la huella carbónica pueden o no tener impacto en el autoconsumo? ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Roberto? Vamos a ver. Estamos hablando de huella de carbono, ¿no? Sí, los impuestos, el impuesto al carbón. ¿Tendrá Todo. algún efecto en el autoconsumo? Estamos viendo ahora, y lo vemos todos, que por ejemplo todo el mundo habla de las garantías de origen y demás, y ahora estamos viendo también el tema de la huella de carbono. Sí, entendemos que puede influir. No sabemos todavía en qué medida va a influir. Pero sí es verdad que si hubiera una subida de precios en el tema de la huella de carbono, el cálculo de dicha huella podría haber problemas, sí. Ok. Y yo creo que una pregunta para los 3, como siguiendo esta pregunta, es, bueno, siendo el autoconsumo, bueno, algo como contenido
dentro de, por ejemplo, una instalación residencial o industrial. ¿Ustedes creen que el autoconsumo está aislado de factores externos, digamos, el precio de la energía o bueno, en algún punto contar los precios del gas y todos estos factores externos? No. Bueno, ¿quién ¿Fernando? va? Sí, Fernando, por favor. Sí, sí, sí. No, evidentemente que no. Quiero decir, cualquier tipo de variación en cuanto a los precios de mercado van a conllevar pues un aumento de la demanda en autoconsumo o una disminución del interés en el mismo. Quiero decir, si esto que estábamos hablando o que decía Roberto o Xavier, ¿no? que al final toda esta generación renovable va a conllevar que los precios en horas diurnas no llegan a cero, evidentemente que no, pero sí que se disminuyan importante, de una manera considerable. Esto puede, si el autoconsumo no tiene más capacidad de desarrollo en costes, puede conllevar una parálisis del sector, evidentemente. En los precios actuales de pool, pues es interesante el autoconsumo. ¿Puede reducirse más los costes? Posiblemente algo más, sí, pero es que hay muchos costes que ya han llegado casi a su suelo, ¿no? O están muy cerca del mismo. O sea, los costes son los que son y al final esto va contra margen de beneficio, evidentemente, margen de contribución de la empresa y si mucho margen quitas, pues quizá poca vida tienes. Entonces, al final todo tiene que tener una estabilidad, ¿no? Pero sí, puede afectar de manera muy negativa o muy positiva también, pero hay que tener cuidado con esto. Ok, perfecto. Xavier, una pregunta a la audiencia. ¿Cuál es la remuneración por la venta de excedentes de plantas fotovoltaicas para el autoconsumo? Y si esta remuneración depende de la distribuidora eléctrica local o de la comercializadora. La remuneración depende de la comercializadora. Nosotros solo recibimos factura de la comercializadora y es ella la que nos lo tiene que compensar. Entonces, la legislación establece dos tipos de obligaciones para las comercializadoras, o dos diferencias. Por un lado, las comercializadoras PVPC, que son las tradicionalmente llamadas de último recurso, esas tienen obligación de hacer la compensación simplificada. Y el precio es uno que marca el OMIE todos los días, es indexado, depende del precio de mercado. El precio viene estando alrededor de 4 o 5 céntimos. Esto ya está en marcha y ya se puede ver. Lo que no está en marcha, como decía, es la compensación simplificada en sí porque faltan algunos trámites. Las comercializadoras libres, como por ejemplo la luz, pues pueden hacer compensación simplificada o no, no es obligatorio. O la luz la va a hacer y de hecho lanzó una cosa pionera que era el cloud, que es que nosotros estamos pagando por lo que más o menos creemos hasta que funcione el sistema a nuestros clientes residenciales y durante un periodo limitado. Pero este es un poco el sistema. Se descuenta de la parte de energía exclusivamente, no en la potencia, y la parte de energía, como no es una actividad económica, no puede ser inferior a cero. Y tampoco te puedes llevar de un mes a otro mes. Es un poco el funcionamiento. Ok. Y bueno, siguiendo igual a esta pregunta, si preguntan... Bueno, respecto a los precios, un poco preguntan por los precios, disculparme. Lo hemos estado comentando Xavi y yo antes de comenzar la jornada. Lo que hemos visto, ¿no, Xavi? Corrígeme si me equivoco, que los precios que se están pagando son del orden de 6 céntimos, ¿vale? Lo digo porque es el orden de magnitud que estamos viendo actualmente en el mercado por excedentes, ¿vale? Mientras que el precio pool, como bien dice Xavi, para el PVPC, para la precio-venta al pequeño consumidor, está rondando los 4 céntimos, ¿vale? En el mercado libre está rondando los 6 céntimos, por encima un poco de los 6 céntimos. Ok, perfecto. Bueno, Roberto, ahora que estás aquí, veo una pregunta para ti. Deja, que aquí la tengo. Que, bueno, efectivamente la red eléctrica ha ya rechazado o puesto en espera más de 80 gigawatts de fotovoltaico por, bueno, limitaciones de conexiones y tal parece que ya se tienen los millones de euros necesarios para alcanzar los objetivos del 2030. Entonces, ¿cuál es el punto de invertir ahora? El punto de invertir ahora es muy claro, lo acabáis de decir. O sea, los grandes inversores no solo están mirando para los grandes parques,
que también, pero esa parálisis en el gran parque en cuanto a la accesibilidad y en cuanto a la legalización de dichos parques hace que esos inversores vean en el mercado nacional un gran potencial motivado por por el poco número de unidades instaladas de instalaciones de autoconsumo, el potencial geográfico del país y la nueva regulación que parece, como bien decía Fernando, que han motivado un poco que todas aquellas plantas por debajo de 100 kilovatios tengan ahora un mayor peso en el mundo del inversor. Ok, ok. Queda claro. ¿Alguien que quiera agregar algo a lo que dijo Roberto? Ok. Bueno, otra preguntita. Hemos hablado, bueno, dice la pregunta, la voy a leer textualmente. Hemos hablado del potencial de objetivos de concienciación, de ahorro en factura, pero no del coste que tiene la inversión para el consumidor que opta por el autoconsumo. La pregunta es, ¿ese ahorro de factura queda compensada por el coste de operación y mantenimiento / amortización de la planta? ¿Quién puede responder a esta pregunta? Yo creo que tanto Fernando como Xavi van a explicar claramente que los periodos de retorno de este tipo de inversiones son más que razonables. Y bueno, Fernando, yo creo que casi que te toca, ¿no? Como developer, ¿no? De esta Vale, pues ponencia. sí, a ver, esto viene, que también, que el autoconsumo depende mucho del precio que pague la luz, ¿no? Que depende depende del coste que tenga el cliente, pues lógicamente el payback puede ser 5 años o puede tener 7 años, ¿no? El TIR que puede llegar a tener, que también si lo vemos como algo tan financiero, ¿no? Pierde su esencia, ¿no? Porque al final el autoconsumo tiene que ser una parte más de la sociedad, ya no tiene que ser, no, es que usted amortiza en 5 años y 7 meses, ¿no? Esto deberíamos tenerlo, es algo más que tiene que ser rentable, es evidente que sí, pero bueno, no tendría que ser algo tan crítico como para esto. Dentro de lo que sí que es importante es que la extracción de autoconsumo, dependiendo de la potencia, pueden estar desde 0,90 céntimos eurovatio hasta 70 céntimos eurovatio. Todo depende un poco del volumen, instalación, tipología y sus condiciones técnicas y de obra, ¿no? Eso es bastante variable. Y el periodo de amortización de una extracción, una pyme normal, una 6.1, una 3.1, pues estarán entre los 5 o 6 años. Más o menos, en algún caso 7 años. Bueno, una vida útil de 25 años, pues sí, es interesante. Y el coste de OIM, de operación y mantenimiento, pues desde que con la evolución del sector y la monitorización que ya se maneja, ¿no? En la extracción de autoconsumo, ya no es tan necesaria la visita bimensual o trimestral a la instalación, sino un control remoto bien parametrizado, que también ha conllevado que la parte de OIM se haya reducido en su coste de una manera bastante considerable, ¿no? Antes podíamos estar hablando entre 5, 6 y en algún caso 7 euros el kilovatio, y ahora podemos estar perfectamente hablando entre los 3 euros, 3,50 € o hasta 4 euros, como mucho. El sector está evolucionando, la tecnología evoluciona y los costes cada vez son menores. Creo que era esa la pregunta, ¿no? Sí, Yo creo que enfocaban un poco más hacia quizás la parte doméstica, ¿no? Yo, si me dejas, añado la parte doméstica. Sí, claro. Nosotros, a ver, el consumidor doméstico es un poco más complicado porque las casas pues tienen los tejados orientados hacia donde los tienen, Es muy difícil tienen esto, un montón claro. de sombras y todo esto, pero el retorno de la inversión de una doméstica tiene que estar alrededor. Tenemos la ventaja de que el precio de la energía que pagan es más caro. Entonces, estamos alrededor de, en el peor de los casos, 7-8 años y en algún caso inferior, y unos cuantos casos inferiores a esto. Es más variable que en una instalación más grande. También es mucho más complicada la vuestra. Es una instalación bastante Gracias. más... Sí, hombre, a ver, es como el que dice, ¿no? Nosotros hacemos obras en industria, pero cuando alguien viene a hacer una obra en mi casa, es que viene a mi casa, ¿no? Y al final Sí. es un poco más, con perdón, difícil, ¿no? La ejecución. Ya te explicaré algún día. La verdad que es un punto.
porque la gente obviamente en su casa pues tiene mucho más cuidado que en una industria. Sí, sí, es otro modelo totalmente diferente, sí. Sí. Perfecto. Bueno, alguien de la audiencia, no sé si alguien sepa, pero preguntan, ¿existen fondos de subvención para, bueno, inversiones en este tipo de plantas de autoconsumo? Sí, directamente sí. Sí. Depende un poco de cada comunidad autónoma, ¿vale? Existen comunidades autónomas con una regulación específica donde existen subvenciones autonómicas y también existen subvenciones vía el IDAE, ¿vale? El Instituto de Desarrollo. Sí, es cierto que hay comunidades autónomas que van por etapas, donde hay mayores promociones. Fernando, que creo que es la sede de su compañía está en Galicia, pues tuvo una fuerte subvención hace unos años. Creo que ahora no hay tanto. Y sin embargo hay otras comunidades autónomas como la andaluza que está haciendo cosas, como Extremadura. Sí, lo hay, pero ya más a nivel casi que autonómico que a nivel nacional. Fernando, de todas maneras, o Xavi nos puede también dar su... Yo sí quisiera dar mi visión sobre este tema de las subvenciones, porque en el momento actual a nosotros nos está pareciendo más un freno para el desarrollo que una implantación. Totalmente de acuerdo. El negocio tiene que ser viable por sí solo, no motivado por una subvención. Y lo que nos encontramos es clientes con instalaciones viables que están esperando a la subvención del año que viene, que igual no viene, porque se publican anualmente. Entonces, nos está molestando mucho el tema de la subvención en estos momentos. Efectivamente. Okay. Cuanto antes la quiten, cuanto antes las eliminen, mejor. Lo que deberían hacer, bueno, lo que deberían, es que parece que yo le voy a decir lo que tienen que hacer, pero yo qué sé, es una idea. Es que al final, con que cualquier persona que invierta tenga una bonificación fiscal en el impuesto de sociedades o en el IRPF por invertir en energías renovables, sería mucho más multiplicador que alguien reciba 2.000 euros por una subvención en su casa o 12.000 por una nave, porque esto al final pues te paraliza muchísimos clientes, que las eliminen cuanto antes. Ok, perfecto. Bueno, otra preguntita, tenemos ya unos últimos 5 minutos. Una pregunta que veo que aquí le hicieron 2, 3 veces es sobre almacenamiento. ¿Cuál es el rol del almacenamiento en autoconsumo, viendo hacia el futuro? Sí, Xavier. Perdona. Creo que actualmente el rol actualmente no tiene mucho sentido hablar de almacenamiento. Esta es un poco nuestra visión, incluso tanto para industrial como para residencial. Sí que creo que puede jugar un rol en el futuro cuando los precios de mercado, como hablábamos un poco, empiecen a bajar en horas solares debido a la fuerte implantación de energía solar a la hora de pues desviar energía hacia las horas más provechosas. Pero creo que aún no ha llegado el momento del almacenamiento. ¿Alguien que quiera agregar? Estoy de acuerdo con Xavier. Hemos hecho un par de plantas. Hemos hecho una planta de 1 megavatio de almacenamiento industria, pero bueno, y alguna más, una más, unas cuantas, ¿no? Tanto con plomo como con litio. Y bueno, evidentemente son esos concretos que necesita sí o sí almacenamiento el cliente por otros motivos externos, pero el momento del almacenamiento será en unos años. ¿En más o menos cuántos años le calculas? Pues yo creo, desde mi punto de vista, que primero el desarrollo de las baterías vendrá unida a la implantación del vehículo eléctrico y el desarrollo en almacenamiento vendrá, lógicamente ahora tenemos 3, 4 proveedores, empresas medianas, ¿no? Que en su parte de I+D, pues evidentemente la desarrollan, pero no con la necesidad que conllevará un cambio de flota de vehículos de aquí a 5, 6, 7 años que se irán implantando, y cuando las empresas de fabricantes de sus vehículos tengan que desarrollar e invertir en innovación de desarrollo por parte para poder llegar a coste de que ese vehículo sea o pueda comprarse, ¿no?, a un precio más o menos asequible, ellos harán que la parte de almacenamiento se desarrolle, ¿no? Y acabará pues en la parte de almacenamiento de autoconsumo. Lo que tarden ellos en
lo que tarda el sector automovilístico en querer poner los coches eléctricos en el mercado de una manera real. Ok. Ok, ¿y tú crees que, bueno, en algún punto de cuenta, bueno, los coches eléctricos, por ejemplo, puedan ser una sustitución del almacenamiento? Sí, en el sentido que si cada casa tiene su propio coche eléctrico, eso, o sea, el coche eléctrico funcionará como una batería, ¿no? A ver, la opción la tiene. La opción de que eso sea así, evidentemente, está ahí. El problema del coche eléctrico no es que puede tener una función de almacenamiento. Sí, claro que sí, puede tener una función de almacenamiento. El problema del coche eléctrico son otros, ¿no? ¿Quién, cómo y dónde, cómo y cuándo se va a cargar los vehículos En de mi la manera opinión, que... el autoconsumo, como dice Fernando, el autoconsumo pequeño va a ir muy de la mano en un futuro de la movilidad. Ujú. Totalmente, Va a ir efectivamente. muy unido a la movilidad, porque cuando haya mucho autoconsumo y haya movilidad eléctrica, irán de la mano. De Tiene que hecho, ser así. veremos mucha energy sharing en el futuro. De Ok. hecho, quería comentar a raíz de esto que tenemos algún cliente residencial que ya usa el coche eléctrico y bueno, al final es una instalación total, el coche eléctrico y la planta solar, ¿no? Efectivamente. Sí. Ok, bueno, última pregunta para todos. Una pregunta de la audiencia es, ¿qué es necesario para que el gobierno desarrolle correctamente el autoconsumo? Entonces, la pregunta sería para cada quien, ¿qué es una cosa que el gobierno puede hacer? O sea, digamos, un primer paso para que el consumo se desarrolle correctamente en España. Si quieres, empezamos con el mismo orden, Roberto, luego Xavier y luego Fernando. Hombre, tiene que liberalizar un poco a partir de 100 kilovatios, que está un poquito restringido, y tiene que conseguir que las leyes al final se lleven a cabo. No vale para nada que tengamos una legislación que no nos permita todavía operativamente desarrollarla en su totalidad, ¿no? Creo que es un error que cuando las leyes salen, no salgan completas. Es decir, completa la ley tiene que llegar al público. La ley no es solo para calmar a nadie o para mover Claro. mareas. Tiene que llegar al público. Si no llega, si no hay herramientas que desarrollen esa legislación, creo que seguimos bañándonos en un mar muy turbio aún, es mi opinión. Creo que Fernando también es de esa misma línea que yo. 100%. Lo estamos sufriendo, sí. Yo, la regulación actual a mucha gente le pareció muy buena en el momento en que se aprobó, porque veníamos de un momento en el cual realmente se había estado machacando bastante a las renovables. Pero si comparamos con países del entorno, le falta. Yo personalmente, yo creo que lo que habría que hacer es, nos falta un balance neto real. Esto se podría hacer para instalaciones hasta 100 kilovatios o incluso potencias superiores, y para el resto de instalaciones, pues que tuvieran un sistema similar a la compensación simplificada. Yo creo que esto sería algo que expandiría bastante y que a mí me gustaría, y creo que a Fernando también, alguna cosa así. Mucho. Me toca a mí. Tú ya acabaste, Xavi. Sí. Vale. Sí, ya acabé. Es que tanto Roberto como Xavier han dado exactamente donde es importante. Tanto que la regulación, que aparte no sea publicitaria, ¿no? Porque todo es muy bonito, pero al final cuando vas a aplicar, llevas meses y meses pendiente de desarrollar esa... Bueno, es más, ya venció el plazo, ¿no? Pero bueno, sí, en funciones, situación política, siempre... O sea, cuando hablas en España siempre hablas de situación política. Entonces tampoco es algo que vivimos en ese estado continuo, ¿no? De situación política. Entonces, de una manera u otra, deberían desarrollarlo y hacerlo de una manera práctica, que sea operativa y que podamos desarrollar no solo en la compensación en las pequeñas o en las medianas, también en las grandes, ¿no? Que los trámites administrativos sean homogéneos en todas las comunidades autónomas, que los procedimientos de conexión sean homogéneos, estandarizados con todas las distribuidoras, que no puede ser que cada una tenga su ITC
y que ese ITC, cuando no estás de acuerdo, tienes que hacer un recurso a industria, porque esto ya es una pérdida de tiempo, de dinero, etcétera, sino que... Un reino de taifas. Totalmente, totalmente. Es que por nosotros hemos tenido más de 200 procedimientos abiertos. 200. Al final, pues sí, ganas uno, causas un precedente y sabes que ahí con esa distribuidora ya está, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando presentas el mismo expediente con otra distribuidora, es diferente. Ya no vale, ¿no? Entonces, cada una es un país diferente dentro de esto, pues cada una manda, dirige, cada una tiene un plazo, cada uno te contesta de una manera, a esta no le vale aquello, a esta le vale aquello, no, a mí me mandas por mail, a mí me lo subes al sistema. No, quiero decir, esto debería, si realmente queremos hacer 8.000 megavatios, que me parece una auténtica barbaridad, porque es un volumen de autoconsumo espectacular, en la situación actual es imposible. Y es imposible por 1000 motivos, que si me pongo ahora, pues evidentemente estaría aquí horas y horas y horas. Tanto yo como Xavi y Roberto podemos estar aquí con una cerveza en esta mesa, cada uno en la suya, podemos estar hasta las 12 de la noche discutiendo de cómo esto debería hacerse, ¿no? Pero, joder, perdón, es que al final, con todo lo que hemos pasado en lo que somos fotovoltaicos, llegas a esta situación y ves que te quedas en la mitad del camino. Y todo el mundo decía que es el momento de hacerlo, que si no... Sí, fue el momento, pero ahí se quedó, y no, hay que desarrollar. Sí, bueno, pero es que ya ha pasado un año y ahora veremos si vamos a desarrollar y cómo lo vamos a hacer y qué previsión tiene y cómo lo vais a hacer. Y esto al final crea otra vez, no es que te elimine trabajo, porque sigues trabajando, evidentemente, hay una actividad importante, pero al final hay muchas formas de negocio hídrico, de desarrollo de lo que es autoconsumo, que al final siempre estás haciendo lo mismo, porque al final te marcan en esa carretera y no puedes hacer nada más. Entonces tú haces tu instalación estandarizada así y aquí se quedó. No puedes hacer mucho más, ¿no? Que realmente sería la gestión de excedentes, la compensación, o la luz lo hace muy bien con el cloud, ¿no? O sea, ellos le dan al coco para dar una opción al cliente que el gobierno no te la da. No, pues, pero que al final al final, ¿esto de dónde nace? Pues de Roberto, de Xavier, de nosotros y de otros tantos cientos de compañeros que están en el sector, que somos nosotros los que sacamos cosas, pero que el gobierno no refleja todas esas ideas en una norma que no dé seguridad y desarrollo de negocio a largo plazo, ¿no? Y eso es una pena, ¿no? Estando en España es una pena. Ya, palabras profundas, Fernando. Y bueno, con eso, bueno, me gustaría cerrar, bueno, el Q&A. Y bueno, primero que todo, darle gracias a la audiencia por estar con nosotros el día de hoy. Gracias también a los tres ponentes, Roberto, Xavier y Fernando, por sus ponencias y responder a las preguntas de la audiencia. Y bueno, con eso me gustaría invitarlos a todos al evento Solar Market Parity Spain, que de hecho, como decía Fernando, estamos hablando del desarrollo de la energía solar sin subsidios y sin digamos, ayuda del gobierno. Creemos que los costes de la energía solar ya son tan baratos que ya no se necesitan ni subsidios ni subvenciones. Estaremos hablando del autoconsumo y de muchos otros temas. Así que espero verlos el 19 de marzo en Madrid. Y sin más por el momento, mi nombre es Leoncio, Project Manager en Solar Plaza. Y bueno, muchas gracias a todos. Les deseo un excelente día y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Gracias a ti, Leoncio. Gracias, Roberto. Gracias. Chao. Gracias, Xavi. Un abrazote para todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego.